La habitual columna de economía de los miércoles, ya podemos decir, con Leandro Moretti, licenciado, magíster, licenciado. Licenciado, no, Licenciado. estoy Dígame, estudiando licenciado. maestría. Ya tenemos dos licenciados columnistas, porque ya tenemos un Nobel licenciado, que es el columnista político Federico Siriano, que le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, Leandro Moretti, que viene con este fuerte debate económico de solidaridad. Perdón, me distraigo porque estaba mirando por la pantalla de cable. Vemos en Maduro hace pugilato. Es terriblemente sorprendente esto, vamos a decir otra cosa, pero bueno, esto es radio, así que volvamos a concentrarnos. Este debate sobre las ganancias, discusiones en cuanto café te encuentres, esquina, lugar de trabajo, viste, en esas pequeñas pausas que se arman en las oficinas, sobre ganancias, si pagar, si no pagar, si el tema es por una cuestión cuantitativa, que se debe reducir la cantidad de contribuyentes por esta vía impositiva de ganancias. Bueno, primero una explicación didáctica de en qué consiste y después tu postura, ¿no? Tu visión sobre esto. Bueno, ¿en qué consiste el impuesto a las ganancias? Conceptualmente, su nombre se refiere que impone o obliga a tributar a las ganancias. Sin embargo, la cuarta categoría de este impuesto legalmente capta ingresos o capta tributos de sueldos, ya podríamos decir no elevados, sino sueldos que superen los 15.000 pesos al día de la fecha, con diferentes características y diferentes variantes, pero una parte del impuesto a las ganancias capta en la cuarta categoría, hay diferentes categorías para su clasificación, a los sueldos que están por encima de 15.000 pesos, y hay un debate porque conceptualmente el sueldo no es una ganancia, y a su vez hay una parte importante de los trabajadores en blanco, 1 millón aproximadamente, el 10% de los trabajadores en la Argentina paga impuestos a las ganancias, y también en un sector de los jubilados. Y a mí me llamaba la atención hasta políticamente, a mí me parecía hasta discursos políticamente incorrectos, aunque después le critiqué la hipocresía y demás. Yo veía a un Kicillof y ayer a la presidenta bastante enérgico con este tema de criticar, digamos, época electoral, te jugás hasta el último voto para que permanezca alguien que te suceda a vos, y sin embargo se los criticaba como si fueran, no sé, los terratenientes de la Patagonia, a los muchachos. Por ahí estás criticando a alguien que, ponete en la mente de alguien que cobra 15 lucas nominales, y creo que hay tajadas importantes que se lleva el Estado que le lleva 3 lucas. Y si y después que pague alquiler y que tenga 2 hijos. Entre 1.000 y 4.000 pesos, o incluso algunos pagan 5.000 pesos. Pero vamos al caso ese, ¿no? Un tipo que le lleva al Estado 3.000 de sus 15.000 pesos, que además tiene que mantener 2 hijos, tiene que pagar alquiler, porque el alquiler no se debita de ganancias, no se desgrava de ganancias. Fue una propuesta, fue un debate. A ese tipo es un oligarca o le va recontra bien. Digamos, para que me diga el discurso, pero bueno, es una postura mía. Por ahí pensemos que un ejemplo sería una persona que gana 17.000 pesos en bruto, cobra 15.000, digamos. Podría ser un ejemplo. Y que sea propietario. Ahí es otra cosa. Sí, tampoco estamos hablando mucho de dinero. Una familia de 2 o 3 hijos no es mucho dinero. Y en edad universitaria, en edad secundario. Esta cuarta categoría y esta parte del impuesto a las ganancias, porque también incluye las ganancias, se cobran a las empresas y a las personas jurídicas, conceptualmente o inicialmente tenía por objetivo captar una parte de la ganancia que se distribuye en forma de sueldos a los gerentes de las multinacionales. Claro. Sabes que los gerentes de las multinacionales tienen su sueldo y aparte tienen premios, y también como parte de esos premios se le distribuían dividendos. Con esa idea puso el impuesto a las ganancias el presidente Perón. No, con esa idea se implementó, empezó a tomar vuelo a fines de los 90 esta propuesta, esta línea de la cuarta categoría. Sí, con la tablita de Machinea, eso sí, tenés razón. Pero el impuesto a las ganancias inicial fue una idea del presidente Perón o de sus asesores, porque pasaba lo siguiente, que había una suerte de bicicleta o estafa intelectual mediante la cual un presidente de una empresa se lo hacía pasar por laburante, entonces para que no le pusieran ganancias, pero resulta que era el salario de guita de hoy, no sé, 90.000 pesos por mes, ponele. Entonces quizás ahí se justifique no poner un impuesto a las ganancias, pero es verdad, lo de la cuarta categoría está, digamos que se viene desactualizando más. La regresión de Perón, la verdad que no
no lo sé con detalle, pero siempre fue un mecanismo por parte de las grandes empresas, principalmente las multinacionales, ocultar ganancias pagando sueldos exagerados a sus gerentes o a algunos de sus empleados de máxima categoría. Y por ahí los gerentes lo retornaban vía un aporte voluntario. Y posiblemente. Pero bueno, el espíritu de las ganancias yo creo que debe ser y debería ser cobrar ganancias a las empresas, al capital, ahora, no a los trabajadores. Está bien. ¿Distinto sería o lo ves igual? En esas empresas donde en algunos momentos les va muy bien y quieren compartir ganancias con sus empleados. Entonces, bueno, usted tiene una participación en las ganancias del 5%, y que si el Estado quiere cobrar, que cobre de ahí, no del sueldo. Bueno, sería diferente esa situación. Y es un planteo que ha hecho Moyano, ¿te acordás? Hace 2 o 3 años, porque en la Constitución está planteado, o se plantea la posibilidad de que se compartan las ganancias. Bueno, es un debate que no prosperó. Aparte, teniendo en cuenta este tema de, claro, hablando de Moyano y de otros sectores, que el año pasado, entre octubre y noviembre, venían pidiendo bonos suplementarios. Es decir, están más que en contra de la ganancia, pues si están pidiendo un bono, que están pidiendo ya que no les descuenten, o que el bono reemplace a lo que se deduce por ganancias. Es medio complicado, ¿no? Pero lo cierto que dejó un debate muy fuerte. ¿Y esto esconde otra cosa? Yo te pregunto, ¿esconde que el Estado está ocultando un grave problema de financiamiento y entonces no puede actualizar esto bajo ningún concepto? No lo esconde, sino que de alguna manera niega, o por lo menos no hay voluntades explícitas de discutir el sistema tributario. Tenemos un sistema tributario donde el IVA es el principal impuesto, es un impuesto por excelencia regresivo, y donde el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, que es el impuesto que se le cobra a los trabajadores, ha tomado muchísima importancia y no es fácil reemplazarlo. O sea, por más que quisiera el gobierno, no puede de un plumazo un día para el otro eliminar este impuesto, porque sin duda se financiaría el Estado. Y para mí este es un punto de debate con el sindicalismo y con los que con legitimidad y con justicia plantean que se les están llevando una parte de su sueldo, porque es verdad, incluso a docentes de escuela, directores de escuela se les llevan 3.000, 4.000 pesos por mes, y a muchos empleados estatales profesionales también se lleva una parte de su sueldo hacia el impuesto a las ganancias. Lo que sí es necesario es discutir con qué impuesto reemplazarlo. Yo creo que hay que reemplazar el impuesto a las ganancias con otros impuestos, porque es verdad que es un impuesto progresivo, porque se le cobra a los que más ganan, pero es un impuesto progresivo que redistribuye al interior de la clase trabajadora. Y yo creo que los impuestos verdaderamente progresivos, los que modifican la situación, son los impuestos que redistribuyen entre el capital y el trabajo. Porque redistribuir entre nosotros, entre los trabajadores, entre una persona que gana 16, 17.000, con otra persona que gana 2.000, 3.000 pesos, la verdad que es administrar un poco la pobreza, porque como vos decías, no es millonario un trabajador que gana 15.000 pesos y tiene que pagar alquiler y tiene una familia de 3 o 4 hijos. Y aparte hay que revisar esos criterios, ¿no? Porque yo ayer escuchaba de quienes critican el impuesto a las ganancias el tema que aquel que gana 20 lucas y paga una cuota de un crédito hipotecario se le desgrava de ganancias, porque el que paga alquiler no, es una locura eso. Salvo que haya alquileres que estén en negro, entonces no tenés forma de acreditarlo, pero bueno. Claro, y hay muchas injusticias como estas que mencionás, y también en esta tensión que hay entre los sindicalistas más importantes y los que sus bases se ven afectadas por ganancias y el gobierno. El decreto del 2013, el 14.242, fue un decreto que emparchó en alguna medida los mínimos no imponibles y las deducciones, y hoy genera injusticias terribles, porque lo que plantea ese decreto era que para las personas que en los primeros 8 meses del 2013 se encontraban por debajo de los 15.000 pesos, se subían las deducciones, y las personas que estaban por encima de 15.000 pesos no se veía afectada su situación y seguían pagando ganancias. ¿Qué sucedió? Ese decreto sigue vigente hoy. Entonces, hoy una persona que gana... Perdón, te voy a dar un caso práctico, me está beneficiando a mí. Bueno, pero mira, la situación sea así. Hoy una persona que gana 20.000 pesos... Pero no gano 20.000. Hoy una persona que gana 20.000 pesos puede estar pagando menos de impuesto a las ganancias que una persona que ganaba 18.000 pesos, dependiendo si en el 2013 ganaba por encima de 15.000 pesos o por debajo de 15.000 pesos. Para que se entienda, una persona que ganaba en el 2013 por debajo de los 15.000 pesos y hoy su sueldo se incrementó muchísimo o por encima de los 20.000 pesos, estaría pagando menos impuestos a las ganancias hoy de una persona que en el 2013 ganaba 15.100 pesos y hoy está ganando 18.000. En ese intento de arreglar la situación o de conformar un sector del sindicalismo,
protagonismo, ese decreto hoy genera injusticias terribles. Hoy ese decreto hace que una parte de los contribuyentes esté aportando en forma regresiva. Bueno, esto es la situación de no discutir el impuesto a las ganancias y mantener una tabla o una estructura del 2000 con un proceso económico que yo creo que es como, yo tengo esa hipótesis, para mí que el Estado tiene el impuesto a las ganancias como una enorme fuente de financiamiento y una cautiva fuente de financiamiento que es, ¿cómo se dice? Cuando es que no se puede evadir. No sé, ahora se me escapó el término, pero justamente me parece que pasa por ese lado. Sí, la verdad que es difícil, es muy difícil. Es más fácil perseguir a los trabajadores, controlar eso en los trabajadores, que en empresarios que tienen estudios contables muy avesados que te pueden hacer grandes bicicletas. No me estoy peleando con los contadores con esto, porque tengo amigos contadores, pero creo que pasa por ahí. Y digamos, no sé si para cerrar ya el capítulo de la columna, si uno hiciera un repaso de ver si, bueno, grabamos la renta financiera, grabamos el juego, grabamos otras áreas, y después repasemos, bueno, si queda un cachitín, apliquemos. Yo creo que es la política correcta. Yo discutía respecto al paro, que a mí me parece legítimo, me parece un reclamo totalmente válido, y me parece que no es un ataque, y la verdad que no me sentía cómodo con a veces las posiciones que se planteaban tanto de la oposición o del gobierno. Yo creo que es un debate totalmente legítimo por parte de los trabajadores. Creo que le falta la contrapropuesta, porque si eliminamos impuestos a la ganancia, los trabajadores tienen la responsabilidad de plantear otro tipo de impuesto, pero tenemos el impuesto a la renta financiera, que es una posibilidad, a la renta bursátil. Hay muchísimas exenciones de sectores que no pagan impuesto a las ganancias. Podemos plantear el impuesto a la herencia. Hay que reunir. El impuesto a la herencia está en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero la verdad que no tiene, no tiene importancia, no tiene incidencia. Yo digo el impuesto a la herencia como estaba antes de la dictadura, que verdaderamente recauda. Si querés, para cerrar, para que visualicemos un poco los datos, traje algunos números. Sí. De cada 100 pesos que recaudó la AFIP en febrero, para simplificar, 30 pesos son provenientes del IVA. O sea que el 33, sí, que ese es el que no se puede evadir nunca. Porque vas, compras y estás pagando. 28 pesos la seguridad social, que son los aportes que realizan los trabajadores y los empleadores por contratar obreros o asalariados. Eso ya no es AFIP, ya es ANSES, ¿no? Claro, lo recaudo la AFIP, termina en la ANSES. 25 pesos corresponden a ganancias, y luego tenemos créditos y débitos, aranceles, retenciones a las exportaciones. Pero bueno, lo que quiero decir, de cada 100 pesos que recaudó la AFIP, 25 pesos son de ganancias. O sea, perdóname, retención de exportaciones, ¿cuánto es? Retenciones en febrero fue poco, fue 4 pesos cada 100, digamos. Pero antes era la gran fuente de financiamiento. Sí, lo Estado. Que pasa es que depende de los meses de liquidación, ¿no? Va variando. Eso. Pero bueno, en febrero fue importante ganancias, que es un impuesto bastante estable. De cada 100 pesos que recaudó la FIP, 25 fueron de ganancias, pero no todos esos 25 pesos corresponden a la cuarta categoría, ¿no? Corresponde un poco menos de la mitad. Podríamos aproximar en 12, 13 pesos de cada 100 pesos recaudados por la FIP son de ganancias de cuarta categoría, lo cual son números importantes. Yo que esté haciendo un ejemplo con 100 pesos, pero multiplicado al valor real sería algo así, más de 10.000, 12.000 millones de pesos, que eso es, por ejemplo, el 50% del presupuesto de seguridad de la provincia, pensando así en números. Son números muy importantes, y estoy hablando de la recaudación de solo un mes. Claro. Por eso digo, no es tan fácil eliminar el impuesto a las ganancias cuarta categoría, el impuesto a las ganancias, creo que hay que IVA, nada se puede eliminar. Y creo que hay que proponer otros impuestos que reemplacen, y también discutir el sistema impositivo en general. Obvio. Porque los trabajadores pagan impuestos a las ganancias y también pagan IVA. Yo creo que por ahí el Estado se aburguesa, por así decirlo, ¿no? Con el tema de, y bueno, si con esto, ¿para qué vamos a tocar si es una excelente caja de recaudación? Pero después te tenés que dar cuenta que los que están aportando son trabajadores que a su vez también pagan IVA. Así es. Y están molestos por el IVA, están molestos por la ganancia. Yo me acuerdo que una vez la Baña intentó bajar el IVA en los alimentos, pero duró el principio 3 meses, Kirchner, 4 meses. Sí, porque es difícil de... Pues no se puede. Es difícil continuar. De compensar la pérdida de recaudación, y también es difícil, si el gobierno baja el IVA, de que eso se traslada a precios. Es un debate, lo podemos pensar para una próxima columna. Para ir cerrando, lo que yo quiero plantear es que este tema amerita un debate mucho más profundo sobre una reforma del sistema impositivo en general. Yo creo que hay que plantear impuestos más progresivos y crear nuevos impuestos, y que la redistribución no debe ser al interior de los trabajadores, sino entre el capital y el trabajo. Y un último dato que quería mencionar sobre este paro es que tuvo la particularidad que participaron con protagonismo sindicatos
que integran las diferentes centrales sindicales, incluidos sindicatos vinculados al oficialismo, como por ejemplo la UTA y como por ejemplo la Fraternidad, que es el sindicato de conductores de trenes. Bueno, Leandro Amoretti. Le mando un saludito a Federico García, quien conozco. Pone en Facebook, excelente columna de Leandro Amoretti. Bueno, muchas gracias. Así que un gran abrazo a Federico García, a quien espero hoy a la tarde. Vos sabés a qué me estoy refiriendo. Leandro, bueno, muchas gracias. Y antes de cerrar, Leandro Amoretti va a ser el columnista inaugural del segundo encuentro del Foro Portavoces, que vamos a estar realizando el 7 de abril, reiteramos, 7 de abril a las 16:30 en la sede de la AJB La Plata, en 55 entre 6 y 7, número 587. Un poco para hablar de impuestos, pero no tan académico, no más didáctico, hacia organizaciones, sobre todo para organizaciones en trámite, que se están recién armando. Bueno, la pregunta es que sea bien práctico y claro, que las organizaciones se puedan llevar un aprendizaje y soluciones concretas para sus problemas. Están invitados, entonces pueden después mandar un mail a foroportavoces@gmail.com con las inquietudes, si se quieren anotar, y después van a ver la invitación general en la página, que es foroportavoces.com. Pero por lo pronto el martes que viene a las 7:55 entre 6 y 7 los esperamos. Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.